la lectura orante de la palabra de Dios. Y para eso, a pesar de que ayer ya se nos ha dado un pequeño eh, abrebocas de la lección divina del Evangelio Dominical del domingo número 11 del tiempo ordinario, estamos vamos a profundizar un poquito más con preguntas y un poco de reflexión sobre lo que nos dice la palabra de Dios para este domingo. Evangelio de San Juan 16, 12, 15. Domingo de la Santísima Trinidad. La Iglesia Católica y también algunas confesiones históricas a nivel religioso conciben a Dios uno y trino. Nosotros reconocemos por revelación que existe un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Cuando Jesús dice... ¿Por qué no le haces un poquito más grande como pantalla completa? Eso. Sí, sí, ahí está. Cuando Jesús mismo dice en el capítulo 17, versículo 3, esta es la salvación. Hilda. Cuando dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, en la oración que hace Jesús al Padre, dice, esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Son dos personas distintas. En estos 5 anuncios que hace Jesús del Paráclito, menciona que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Motivo de discusión teológica en el siglo, bueno, en el siglo 11, 12, cuando la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia latina, el famoso término filioque, ¿no es cierto? Que ellos no aceptaban, que nosotros lo consignamos en el credo niceno-constantinopolitano. Vamos a hacer la oración inicial. Voy a pedir al hermano Juan Zorrilla que por favor me ayude con la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, tú que has venido a revelarnos al Padre y así nos diste a conocer al Espíritu Santo al celebrar la identidad de Dios como Trinidad, siendo unidad. Te pedimos que tú, que con el Padre son uno y así comparten la misma gloria y el mismo poder, nos ilumines con el Espíritu Santo. Conocer en plenitud la verdad que profesamos, al reconocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Danos la gracia de experimentar la paternidad de Dios, viviendo tu filiación con tus mismos sentimientos. Animados por el Espíritu Santo que nos vivifica, dinamiza en la búsqueda de la verdad total, que Él nos revela y manifiesta que así sea. Amén. Lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 16, de los versículos 12 al 15. Pido de favor al Padre Rodrigo que invita, que nos ayude. Perdón, es una... Oh, aquí está. Padre Rodrigo que invita, ¿puede activar el micrófono? Ahora, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío.
Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que dice el texto. Son preguntas de reflexión que mientras nosotros vamos dando de pronto una homilía puede guiarnos en la conversación o de pronto en el mensaje que vamos a dar. Primero lo que dice el texto. ¿Con quiénes habla Jesús? ¿A quién se está dirigiendo en ese momento? ¿Por qué Jesús no les decía en ese momento todo lo que querría comunicarles? Fue muy corto el tiempo de los 3 años para explicar todo, para que entiendan todas las cosas. Vemos nosotros que sobre todo en el Evangelio de Juan, esta es una gran verdad. Cuando van a Jerusalén, Jesús le dice a los discípulos, a donde yo voy, ustedes todavía no pueden ir, pero vendrán más tarde. A Pedro, cuando le lava los pies, le dice, lo que yo estoy haciendo en este momento, no lo puedes entender ahorita, pero lo entenderás después. En el Evangelio de San Lucas, le habla en el capítulo 22, Jesús le habla a Pedro de una conversión. Y cuando te hayas vuelto, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. ¿Cuáles serán las funciones que cumplirá el Espíritu de la verdad cuando venga? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Y ahí vemos que el Espíritu Santo es el pedagogo. Por un lado, es el que va a guiar. Por otro lado, va a enseñar, a señalar el camino. Esa es la fuerza pedagógica del Espíritu Santo, lo que va a hacer. La verdad, ¿cuál es la verdad o en qué consiste la verdad? La verdad es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Esa palabra que Jesús nos ha venido a revelar de parte del Padre. Y la misión del Espíritu Santo será llevarnos a la plenitud de esta verdad, esa verdad completa. Todo lo dicho y lo enseñado por Jesús. Esa palabra tiene que ser viva y eficaz. Y será viva y eficaz en cuanto abramos nuestros corazones a la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo es la relación del Espíritu con el Padre y el Hijo? Nosotros vemos en el Padre y en el Hijo una unidad total. El Padre y yo somos uno. En este texto se muestra de manera plena, de manera inclusive sencilla, esta unidad íntima de amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo será el que comunique sobre lo mío, todo lo que es mío. Y después explica, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, tomará de lo mío. Será quien les dé a conocer la verdad de Jesús. ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida? ¿Qué elementos de nuestra vida comunitaria nos unen? Estamos hablando del Dios familia, del Dios unidad, del Dios comunión. ¿Qué es lo que les une? ¿Qué es lo que une a la familia trinitaria? Es esta plena comunión en el amor, esta plenitud en el amor. Por eso viene a la colación la pregunta, ¿qué elementos de nuestra vida comunitaria nos unen? Nos hacen crecer como hermanos y fortalecen la visión. ¿Qué diferencias están creando en nuestra vida de comunidad las divisiones y egoísmos hoy en un mundo que está tan dividido? Hace ratito comentaba el hermano Marcelo Rosas, decía, parece que ahora se ve una indiferencia más grande, una falta de predisposición para las cosas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Dios es comunidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué iniciativas concretas podríamos realizar para que nuestra diócesis, parroquia, comunidades, familias se asemejen más o sean más imagen de la comunidad de amor y unidad que es la Trinidad? ¿Cómo lograr esa, lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17? Tanto el amor como la unidad serán signos de fe, serán testimonios
ante los demás, mediante las cuales nosotros seremos creíbles, y si no lo practicamos, nadie nos va a creer. No son las actividades externas que hacemos, sino el testimonio de unidad que la gente puede ver. ¿De qué manera somos como comunidad signo e instrumento de la salvación de Dios a través del amor? El Padre, la entrega y la obediencia, el Hijo, y la apertura a la novedad de los caminos de Dios en las personas y en la historia, el Espíritu, que es el Espíritu el que guía a la iglesia, el que se ha quedado con nosotros, porque Jesús lo dice muy claro, para que se quede, para que permanezca entre ustedes, para que se siembre en el camino de ustedes, que haga historia con la iglesia. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy? ¿Y qué podemos hacer en concreto para que se haga realidad? Tertuliano decía, estamos hablando del siglo III, lo que, bueno, más o menos lo que decían a comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquía, donde está Cristo, ahí está la Iglesia Católica. Tertuliano, en cambio, decía, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí está la Iglesia, porque la Iglesia como sacramento de Dios, como sacramento de fe, es signo de esa unidad de la Santísima Trinidad. Tertuliano es uno de los padres de la Iglesia que comienza con este estudio y también mediante una breve apologética defendiendo la unicidad de Dios, pero también la Trinidad. Dios es uno y trino. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida de hoy? ¿Y qué podemos hacer para que esto se haga realidad? Oración. ¿Qué le respondo a la palabra? Creo, Señor, pero ven en ayuda de mi poca fe. Creo en ti, Padre, que nos has enviado a Jesús, tu Hijo, para comunicarnos la intensidad de tu amor, para revelarnos que ese mismo amor existe en nosotros como una semilla que ha de crecer con el rocío del Espíritu Santo. Creo en ti, Hijo Jesús, nuestro Señor, que eres la revelación plena del amor divino, al mismo tiempo que revelación de lo que ha de ser el hombre, conducido en la verdad plena a la comunión con Dios por el anuncio del Espíritu Santo. Creo en ti, Espíritu Divino, que con suaves gemidos nos socorres en nuestra debilidad para vivir en el amor de Dios, que nos alientas en la esperanza de lo que vendrá según los planes de la misericordia del Padre. Creo en ti, Dios uno y trino, y quiero creer en ti, no con la fe de un corazón engreído, sino con el palpitar de un corazón débil, abierto a la sorpresa de tus misterios. Creo, Señor, pero ven en ayuda de mi poca fe. Contemplación. A Dios Jesús lo llama Padre y lo experimenta como un misterio de bondad. Lo vive como una presencia buena que bendice la vida y atrae a sus hijos e hijas a luchar contra todo lo que hace daño al ser humano. Para él, ese misterio último de la realidad que los creyentes llamamos. Dios es una presencia cercana y amistosa que está abriéndose camino en el mundo para construir con nosotros y junto a nosotros una vida más humana. Jesús pide a sus seguidores abrirse al misterio de ese Dios, creer en la buena noticia de su proyecto, unirnos a Él para trabajar por un mundo más justo y dichoso para todos y buscar siempre que su justicia, su verdad y su paz reinen cada vez más entre nosotros. Toda la palabra que es proclamada, que es anunciada, tiene que ser testimoniada mediante acciones concretas. El misterio de la Trinidad abraza toda nuestra vida y todo nuestro ser cristiano. Lo recordamos, por ejemplo, cada vez que hacemos la señal de la cruz. Al inicio de las acciones durante esta semana, proclama desde tu interior, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
recordando el misterio de la Santísima Trinidad. En el bautismo fuimos escogidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toma conciencia de lo que ha significado y significa el bautismo en tu vida y agradécelo. Jesús nos dice, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. No tengas miedo. Confía plenamente en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. María vivió su vida de esta manera, sintiéndose hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración. Ojalá me pueda ayudar alguien. ¿Alguien está en el... Sí. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida. que da vida. Y renuevas el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Amén. Pues vamos a decir a nuestro Padre Dios, que es bondad infinita, a Jesucristo, que es la palabra hecha carne, y al Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce, que en su nombre comenzamos y estamos caminando más bien en esta senda, por la senda de Jesús, a través de la reflexión, la contemplación y el testimonio de la palabra de Dios. Comencemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, José Luis. Buenas noches. Te escuchamos.